¿Alguna vez te has detenido a pensar en esa voz en tu cabeza? Esa voz que comenta, que critica, que juzga. Esa voz que te dice qué hacer o a veces, qué no hacer. Nos acompaña todo el tiempo, tanto que asumimos que es nosotros. Pero, ¿y si te dijera que esa charla mental, esa constante narrativa en realidad no eres tú? Desde el momento en que abres los ojos por la mañana, tu mente ya está en marcha. Es como si tuvieras un narrador personal que no sabe callarse. Te dice, levántate, hoy tienes mucho que hacer. ¿Por qué dijiste aquello ayer? Deberías haberte esforzado más. Y así, sin pausa, el diálogo continúa. Es una charla constante, un ruido de fondo que, aunque intentamos ignorar, nunca se detiene. Pero aquí hay algo curioso, si tú eres quien habla, ¿quién está escuchando? Piensa en eso por un segundo. Si esa voz es tuya, ¿por qué a veces te sientes como si estuvieras escuchando a alguien más? Es como si hubiera dos personas dentro de ti, una que habla y otra que escucha. Y esa que escucha, esa parte silenciosa, es la que realmente está presente. A lo largo del día, esa voz no para. Te recuerda tus errores, te juzga, te compara con los demás. No fuiste lo suficientemente bueno, ¿qué pensarán de ti? No deberías haber hecho eso. Y aunque intentas distraerte, aunque te sumerges en el trabajo, en las redes sociales o en cualquier cosa que te quite el foco, esa voz sigue ahí, en segundo plano, como un vecino ruidoso que no te deja en paz. Lo interesante es que, a pesar de que esa voz parece tan personal, tan tuya, en realidad no la controlas. No decides cuándo empieza a hablar ni qué te va a decir. Simplemente aparece, como si tuviera vida propia. Y ahí está el detalle, si no la controlas, ¿realmente es tú? Esta charla mental no es algo raro ni anormal. Todos la tenemos. Es parte de cómo funciona nuestra mente. Pero el problema no es que exista, sino que le damos tanto poder. Le creemos todo lo que dice, como si fuera la verdad absoluta. Y en ese proceso, nos olvidamos de que hay algo más profundo detrás de todo ese ruido. La próxima vez que esa voz empiece a hablar, en lugar de dejarte llevar por ella, pregúntate, ¿quién está escuchando? Porque ahí, en ese espacio de silencio entre pensamientos, es donde puedes empezar a descubrir quién eres realmente. Cierra los ojos por un momento. No necesitas ir a ningún lugar especial, ni hacer nada complicado. Solo respira y deja que todo se calme. Imagina, por un instante, un lugar donde no hay pensamientos, ni juicios, ni palabras. Un espacio donde el ruido mental simplemente se detiene. No hay, deberías, ni, ¿qué pasaría si? ¿Y por qué no? Solo estás tú, en ese momento, en ese silencio. ¿Cómo se siente? Probablemente extraño al principio, porque estamos tan acostumbrados al constante parloteo en nuestra cabeza que el silencio puede parecer incómodo, incluso inquietante. Pero date un momento para quedarte ahí, en ese vacío tranquilo. No hay prisa, no hay expectativas. Solo existe ese espacio puro, libre de todo el desorden mental que normalmente llena tu día. En ese silencio, algo interesante sucede. La voz que normalmente domina tu atención, la que te dice qué hacer, qué pensar y cómo sentir, se desvanece. Y cuando eso pasa, surge una pregunta: ¿quién eres realmente sin todo ese ruido? Porque, si te fijas bien, esa charla interna no es más que un acompañante, no es lo que te define. Tú sigues estando ahí, incluso cuando la voz calla. Es como si toda tu vida hubieras estado viendo una película en la que esa voz es el narrador, contándote cómo interpretar cada escena, cada emoción, cada decisión. Pero en este momento de silencio, la película se detiene, y te das cuenta de que tú no eres el narrador. Tú eres el espectador, el que está viendo todo desde afuera. Ese espacio de silencio es donde puedes empezar a reconectar contigo mismo, con esa parte de ti que no necesita palabras para existir. Es como encontrar un refugio en medio de una tormenta. No importa lo que esté pasando afuera, ahí dentro hay calma, hay claridad. Y aunque al principio puede ser difícil sostener ese silencio, porque la mente siempre quiere volver a su ritmo habitual, cada vez que te das permiso para hacer una pausa, para respirar y simplemente estar, estás dando un paso hacia algo más grande. Estás recordando que, más allá de toda esa charla mental, hay una versión de ti que no necesita explicaciones, ni juicios, ni historias.
Cuando te sientas abrumado por el ruido en tu cabeza, recuerda que siempre puedes volver a ese lugar de silencio. No necesitas buscarlo muy lejos, porque ya está dentro de ti. Solo hace falta que te detengas, que respires y que te des cuenta de que, en ese espacio, eres mucho más que cualquier pensamiento que pase por tu mente. Hay algo que muchos no queremos enfrentar, algo que puede resultar incómodo, incluso desconcertante. Esa voz en tu cabeza, esa charla mental constante, no es realmente tú. No es la esencia de lo que eres. Es más bien como un eco, una construcción que se ha ido formando con el tiempo. Es el resultado de años de experiencias, miedos, expectativas y condicionamientos. Es como si tu mente hubiera grabado todo lo que has vivido, todo lo que te han dicho, y lo repitiera una y otra vez, como una especie de programa automático. Pero aquí está la cosa, tú no eres ese programa. Tú no eres esa voz. Detrás de todo ese ruido, hay algo más profundo, algo más auténtico. Esa parte de ti que no necesita palabras, que no juzga, que no compara. Esa parte que simplemente está, que observa, que siente. Esa es la verdadera esencia de lo que eres. Piensa en esto. Cuando te sientes ansioso, ¿qué es lo que realmente te agobia? No es el evento en sí, no es la situación que estás viviendo. Lo que te agobia es la interpretación que tu mente le da. Es esa voz que empieza a hablar, que te dice, esto va a salir mal, no vas a poder con esto, esto será un desastre. Esa voz que toma una situación y la convierte en algo mucho más grande, mucho más amenazante de lo que realmente es. Y aquí está la revelación que puede cambiar todo. Esa voz no está ahí para ayudarte. No está ahí para guiarte o protegerte. Su verdadero objetivo es controlarte. Es como si tu mente tuviera su propia agenda, y esa agenda no siempre está alineada con lo que realmente necesitas o quieres. Esa voz te dice que te preocupes por cosas que tal vez ni siquiera van a pasar. Te recuerda tus fracasos pasados como si fueran una especie de advertencia. Te hace creer que no eres suficiente, que no estás a la altura, que no mereces ciertas cosas. Y lo más peligroso es que le creemos. Le damos tanto poder que terminamos viviendo desde el miedo, desde la duda, desde la inseguridad. Pero aquí está la clave, esa voz no tiene poder real sobre ti, a menos que tú se lo des. Cada vez que aceptas sus críticas, cada vez que te dejas llevar por sus preocupaciones, le estás dando permiso para que siga controlando tu vida. Sin embargo, hay una salida. Puedes empezar a cuestionarla. Puedes empezar a verla por lo que realmente es, un hábito mental, un reflejo condicionado, pero no la verdad absoluta. Cuando te das cuenta de que esa voz no eres tú, todo cambia. Ya no tienes que creer todo lo que te dice. Ya no tienes que vivir desde el miedo o la inseguridad. Puedes empezar a observar esa voz, a verla como lo que es, un fenómeno mental, no tu identidad. Y en ese momento, recuperas el control. Los neurocientíficos han estudiado cómo funciona nuestra mente, y lo que han encontrado es que la mayoría de nuestros pensamientos no son algo que elegimos conscientemente. De hecho, la mayor parte del tiempo, nuestra mente está funcionando en piloto automático. Es como si tu cerebro fuera un programa que corre en segundo plano, repitiendo patrones, creencias y hábitos que has ido acumulando a lo largo de los años. Piensa en esto. Cuando te levantas por la mañana, ¿realmente decides cada uno de tus pensamientos? ¿O simplemente aparecen, como si alguien más los estuviera poniendo en tu cabeza? La verdad es que muchos de esos pensamientos son automáticos. Son el resultado de experiencias pasadas, de cosas que te han dicho, de miedos que has tenido, de expectativas que has creado. Y aunque parecen tuyos, en realidad no los elegiste. Es como si tu mente fuera una especie de biblioteca llena de historias, y esa voz en tu cabeza es simplemente el narrador que las está leyendo en voz alta. Pero aquí está el detalle, esas historias no son necesariamente ciertas. Son solo interpretaciones, patrones que tu mente ha aprendido a repetir. Por ejemplo, si de niño te dijeron que no eras lo suficientemente bueno en algo, es probable que tu mente haya grabado esa idea y la siga repitiendo, incluso años después. O si alguna vez te sentiste rechazado, tu mente puede seguir recordándotelo, como si fuera una advertencia para que no vuelva a pasar. Pero eso no significa que esas ideas sean verdaderas, ni que definan quién eres. Lo que la ciencia nos dice es que esa charla mental es, en gran parte, un hábito.
Es como un músculo que se ha entrenado para reaccionar de cierta manera. Y aunque puede parecer abrumador, también es una buena noticia. Porque si es un hábito, significa que puedes cambiarlo. No tienes que seguir siendo esclavo de esos pensamientos automáticos. La clave está en darte cuenta de que esa voz no es tu verdadero yo. Es solo un mecanismo, una herramienta que tu mente usa para procesar el mundo. Pero tú eres más que eso. Tú eres quien observa esos pensamientos, quien decide si les das importancia o no. Liberarte de esa charla mental constante no se trata de luchar contra ella, de gritarle que se calle o de forzarte a pensar en positivo. Eso solo la haría más fuerte, como si intentaras apagar un fuego echándole más leña. La verdadera clave está en algo mucho más simple, pero profundamente poderoso: dejar de identificarte con esa voz. Fíjate, cuando esa voz empieza a hablar, es fácil caer en la trampa de creer que eres tú quien está hablando. Pero en realidad, tú no eres esa voz. Tú eres quien la escucha. Tú eres quien observa. Y en ese espacio de observación, hay una libertad que muchas veces pasamos por alto. Piensa en esto: si realmente fueras esa voz, no podrías observarla. No podrías cuestionarla. Pero lo haces, ¿verdad? Cuando te das cuenta de que estás teniendo un pensamiento negativo, cuando te preguntas por qué estás sintiendo ansiedad o por qué te estás juzgando tanto, ahí estás tú, observando. Ese tú que observa es quien realmente eres. No los pensamientos, no la voz, sino la conciencia que está detrás de todo eso. Entonces, ¿cómo puedes empezar a liberarte? Es más sencillo de lo que parece. La próxima vez que un pensamiento negativo aparezca en tu mente, no lo rechaces, no lo ignores, pero tampoco te aferres a él. Simplemente obsérvalo. Como si fuera una nube pasando por el cielo. No tienes que hacer nada con ella, solo déjala estar. Pregúntate: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es algo que realmente creo, o es solo un eco del pasado? ¿Es algo que me está ayudando, o es solo un patrón repetitivo que mi mente ha aprendido a reproducir? Al hacer estas preguntas, empiezas a crear un espacio entre tú y ese pensamiento. Y en ese espacio, hay claridad, hay paz. No se trata de eliminar los pensamientos, porque pensar es natural. Se trata de dejar de darles tanto poder. Dejar de creer que esos pensamientos son la verdad absoluta. Porque la mayoría de las veces, no lo son. Son solo historias que tu mente ha creado, basadas en experiencias pasadas, miedos o expectativas. Y aquí está lo más interesante: cuando dejas de identificarte con esa voz, cuando dejas de creer que eres tus pensamientos, algo increíble sucede. Empiezas a sentirte más ligero, más libre. Ya no te sientes atrapado en ese ciclo interminable de preocupaciones y autocríticas. Empiezas a vivir desde un lugar más auténtico, más tranquilo. Recuerda, tú no eres la voz, eres quien la escucha. Y en ese momento en que te separas de ella, comienzas a recuperar el control de tu vida. La verdadera magia ocurre cuando dejas de estar atrapado en las historias que te cuentas y empiezas a vivir desde un lugar más profundo, más auténtico. Antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta inquietante: si esa voz no eres tú, entonces, ¿quién eres realmente? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si este viaje ha resonado contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo desconocido.